Desde que tengo uso de razón, Brasil es considerado el país del futuro. Ahora mismo se le considera el país del futuro, y hace 10, y hace 20, y hace 30 años. Un futuro que nunca termina de cuajar. Supongo que la clave es la desigualdad. La desigualdad hace que sea un país para algunas cosas del tercer mundo y para otras en la vanguardia del primero. Ya sabéis, rascacielos y favelas. Pero eso no es lo que nos interesa hoy. Hoy nos interesa que Brasil también ha sido desde hace mucho tiempo un país de ovnis, con una casuística abundante y variada. Allí se han visto ovnis en forma de platillo, triángulo, cigarro, seres grises, seres humanoides, seres amistosos hasta el punto de tener relaciones sexuales satisfactorias con los seres humanos, seres hostiles que atacan e incluso matan o hacen desaparecer a otros, abducciones, situaciones cómicas, situaciones aterradoras, situaciones surrealistas como aquel caso de un hombre que aceptó que los alienígenas le sacasen los ojos porque eso iba a beneficiar a la salud mundial de alguna forma misteriosa, y se los sacaron con una destreza quirúrgica inédita, según los oftalmólogos que estudiaron este caso. Incluso ha habido algún que otro fraude manifiesto. Por ejemplo, el de un hombre llamado Urandir Fernández de Oliveira, que afirmó haber sido abducido por alienígenas y realizó un montón de declaraciones respaldadas por pruebas supuestamente obtenidas durante sus experiencias. Al final, Urandir fue expuesto como un estafador y el grupo que había fundado, el Proyecto Portal, ha sido considerado como una secta ufológica. Pero hoy vamos a hablar de el que probablemente sea el caso más célebre, más misterioso, más extraño y, desde luego, dada la multiplicidad y la autenticidad de los testigos, el que tiene menos posibilidades de ser un fraude. Estamos hablando del célebre caso Varginha, el Roswell brasileño. Varginha es una tranquila ciudad del estado de Minas Gerais. Su historia está ligada a la minería, también producen café, lácteos. No es que sea un destino turístico especialmente popular, pero sí es un sitio hermoso y que merece la pena visitar. Colinas, valles, una población amigable de casi 150.000 personas, un lugar idílico como muchos otros lugares idílicos de Brasil. Pero a nosotros no es eso lo que nos interesa. A nosotros nos interesa Varginha por otra cosa, y es que en 1996 ocurrió algo muy extraño. Algo que ha hecho famosa a la ciudad en todo el mundo y que sin embargo sigue siendo una especie de tabú. Las autoridades, especialmente las autoridades militares, no miran especialmente con buenos ojos a aquellos que van allí a indagar sobre lo que ocurrió en 1996. De hecho, las zonas relevantes, los lugares específicos donde tuvieron lugar los hechos, o han sido cercados o se ha construido sobre ellos. Las personas que estuvieron involucradas en el caso hasta hace muy poco no estaban dispuestas a hablar debido a la intimidación ejercida por los propios militares. Se decía que habían sido o bien silenciadas o bien amenazadas para que no revelasen nada de lo que sabían de ese evento. Así que muchos de ellos, ante semejante panorama, directamente han abandonado la ciudad, se han mudado y han dejado atrás todo lo relacionado con el incidente. Pero, ¿exactamente de qué incidente estamos hablando? Bueno, el caso se hizo mundialmente famoso a raíz de un artículo en el periódico Wall Street Journal.
En ese artículo se describía el avistamiento de criaturas extraterrestres en Brasil y las posteriores reacciones tanto de los militares como de los habitantes de Varginha. Se mencionaban avistamientos de objetos voladores extraños, movimientos de tropas inusuales en la ciudad, también una actividad frenética e inusual en el hospital municipal, y a pesar de que los militares lo negaron todo, la gente de Varginha se aferraba y se sigue aferrando a la creencia de que aquella noche los militares capturaron uno o varios alienígenas. Como decía, al caso Varginha se le ha denominado en muchas ocasiones el Roswell brasileño, y en cierto sentido es así, pero también hay notables diferencias. En el caso Roswell, el grueso de los testigos relata haber visto los restos de una nave estrellada. En el caso Varginha, los que vieron estrellarse un objeto cilíndrico, en este caso, son relativamente pocos. La mayor parte de los testigos lo que vio fue a los ocupantes de esa nave, o a los supervivientes de esa nave, mejor dicho. Y por supuesto, en el caso Varginha hay muchos más testigos. Hay muchos más testigos básicamente por ley de vida, es decir, por la proximidad en el tiempo. Esto ocurrió no en 1947, sino en 1996. Los primeros testigos conocidos de los hechos fueron 3 muchachas. Liliane Fátima Silva, de 16 años, su hermana Valquira, de 14, y Katia Andrade Xavier, de 22. Las 3 regresaban a casa tomando un atajo a través de un descampado cuando se encontraron una extraña criatura humanoide agachada junto a un muro de cemento. Su primera impresión fue que la criatura parecía herida y sentía dolor. Apenas levantaba algo más de 1 metro del suelo, tenía unos enormes ojos negros sin pupila y unas protuberancias en el cráneo que a ellas les recordaron cuernos. De hecho, pensaron que estaban ante el mismísimo diablo, así que corrieron hacia sus casas y le contaron lo sucedido entre lágrimas y muy nerviosas a la madre de las 2 hermanas, a Luisa. Curiosamente, la señora Luisa Silva recibió un tiempo después la visita no de los hombres de negro, sino en este caso de los hombres de blanco. 4 hombres brasileños vestidos con trajes blancos o crema, al parecer de Armani, que la visitaron y le ofrecieron una gran suma de dinero por decir que sus hijas mintieron al ver a la extraña criatura. Sospecharon que se trataba de gente del gobierno, sobre todo por el coche, un Lincoln Continental azul marino de 1994 con matrícula del Distrito Federal de Brasilia. Todo esto encaja con toda una serie de maniobras que alguien llevó a cabo para intentar echar tierra sobre el asunto. Sobre este caso han circulado cantidad de historias, de rumores no confirmados o algunos directamente desmentidos, como aquel que afirmaba que la criatura en cuestión desprendía un olor desagradable y penetrante. Bueno, pues eso, que seguramente los que estéis familiarizados con el caso lo habréis leído en más de un sitio, no es verdad. Entrevistas posteriores y recientes con las testigos directas del asunto lo desmienten categóricamente. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, las niñas empezaron tiempo después a tener sueños extraños. Sueños muy realistas en los que, por ejemplo, tenían la capacidad de volar. Pero no sufrieron ningún tipo de secuela física y las 3 están convencidas de que lo que vieron era una criatura inteligente, que no se trataba de ningún animal. Ante esa historia, la madre, Luisa, y una amiga fueron hacia el lugar para comprobar qué había ocurrido.
pero allí ya no había nada, tan solo una depresión en la hierba en el lugar donde presuntamente había estado el humanoide. En cualquier caso, ese breve encuentro dejó una marca indeleble en sus vidas. Afectó su forma de ver el mundo, de ver su relación con la fe. Ambas tres eran muy devotas, como sucede con buena parte de la población brasileña. Su percepción de sí mismas, su percepción del universo. A partir de aquí es cuando la historia se complica. Al parecer, 2 policías militares ese mismo día capturaron a una criatura similar a la descrita por las 3 jóvenes. La criatura parecía herida y no ofreció resistencia al ser llevada al automóvil. De allí la trasladaron a un pequeño centro médico y luego a un hospital más grande. Luego llegó un convoy militar con toda su impedimenta y la trasladó a una base de entrenamiento y finalmente llegó a la Universidad de Campinas, donde se realizó una autopsia a cargo del doctor Badán Palares, porque ya había muerto la criatura entre traslado y traslado. Se rumorea que finalmente las evidencias físicas del caso fueron transportadas a instalaciones secretas en Estados Unidos. Posteriormente se levantó un muro y se puso una gran puerta metálica para cercar el lugar donde las niñas habían tenido su excepcional encuentro. Entre los muchos rumores que flotan alrededor de este caso está la especulación de si esta criatura que fue capturada por los militares era la misma que vieron las niñas o era una segunda criatura. El lugar donde al parecer ocurrió el encuentro con los militares dista muy poco, dista apenas unas manzanas del lugar del encuentro con las niñas, así que todo parecería indicar que se trata del mismo ser. Otro rumor interesante es el que habla de que uno de los miembros de la policía militar que recogió al ser falleció posteriormente. Y falleció de una forma bastante rara, de una enfermedad cuyos síntomas suenan sospechosamente similares a los síntomas de una infección por el virus del ébola. Fiebre alta, deshidratación, sangrado de ciertas áreas del cuerpo, pérdida de conciencia, incapacidad para comunicarse. Hay una parte que es indudablemente verdad, y es que el policía militar falleció, y falleció en circunstancias muy extrañas. De hecho, su esposa se sabe quién es y ha hablado con investigadores y ha contado que ella no sabe nada de las circunstancias de la muerte de su marido, ni ha tenido acceso a los registros médicos, ni al certificado de defunción de su esposo. Nada. Y esto evidentemente plantea no pocas dudas sobre la transparencia de la situación y evidentemente pone de manifiesto la existencia de algún tipo de encubrimiento, sea lo que sea. Aparte de que es una crueldad bastante importante negarle a una esposa la información sobre las circunstancias del fallecimiento de su propio marido, pues simplemente para que pueda asumir el duelo y pueda comprender qué es lo que le ocurrió. Eso sin contar con que esta mujer no recibió ninguna compensación por parte del gobierno brasileño y las pasó bastante canutas para sacar adelante a sus hijos. Lo que también parece confirmado es que esa noche, la noche del humanoide, en el hospital al que presuntamente fue llevado, sucedieron cosas extrañas. Había una gran presencia militar en el hospital, medidas extremas de seguridad. Todo esto lo ha testificado gente que trabajaba esa noche allí. También por alguna razón se impidió el acceso al área quirúrgica del centro y se colocaron guardias armados en las puertas de acceso de forma que nadie podía entrar ni salir del recinto. A un equipo de traumatología se le dijo que se preparase para intervenir una fractura grave en una pierna de un paciente desconocido.
Todo esto te lo pide el oficial al mando de una serie de militares armados que se han hecho con el control del hospital. Y no se les proporciona más información sobre el paciente ni se les muestra ningún tipo de expediente. Claro, imaginaos la sorpresa de estos sanitarios cuando entran en el quirófano y se encuentran con una criatura extraña con grandes ojos rojos. Y ese mismo oficial, apoyado por sus soldados armados, les dice que no pueden salir del quirófano hasta que se termine con la operación y que deben resolver sobre la marcha cualquier problema que surja. Eso sí, estos tuvieron ocasión de echar un vistazo muchísimo más detallado a la criatura que las niñas anteriores. El ser medía aproximadamente 1,5 metros, tenía piel oscura y brillante, sin escamas visibles, era suave al tacto. La cabeza era grande, con 3 protuberancias óseas en la parte superior y unos ojos grandes y rojos. Carecía de pelo y cejas y la boca era pequeña. Su cuello era estrecho, la parte inferior del torso delgada y evidentemente tenía una caja torácica. Las extremidades superiores eran delgadas y en cambio las piernas eran bastante musculosas y desproporcionadamente largas. Los pies tenían 3 dedos y una protuberancia vestigial similar a una garra. Ahora sí que tenemos el retrato robot completo de la criatura. Pero hay algo más extraño, y es que este ser se comunicó telepáticamente con su médico, que en el ambiente ufológico se conoce simplemente como el Dr. L, para mantener su anonimato. Le dijo que sentía lástima por los humanos, porque tienen el potencial y las habilidades para hacer las mismas cosas que su raza, pero desconocen cómo hacerlo y, por ejemplo, cómo curar sus cuerpos heridos o enfermos. Y también sentía lástima por los humanos porque no se daban cuenta de que son seres espirituales viviendo temporalmente en un cuerpo físico y están completamente desconectados de su ser espiritual. Tras la intervención quirúrgica y estas sorprendentes revelaciones, estos médicos cuentan que los militares se lo llevaron y que en ese momento su condición médica era bastante satisfactoria. Pero el asunto no se acaba aquí, o sería más correcto decir que el asunto no empieza aquí, porque ese mismo día, el mismo día en que a eso de las 4 de la tarde vieron las muchachas esa criatura, muchas horas antes, a las 8:30 de la mañana, se recibió una llamada telefónica en el departamento de bomberos de Varginha sobre un avistamiento de un animal salvaje. 5 civiles, 5, incluyendo a 3 niños, vieron una extraña criatura en un área boscosa cercana. Llegaron los bomberos, advirtieron a los civiles de que abandonasen el área y se dedican a perseguir a la criatura por los bosques, a la cual capturan unas horas después y es transportada también en un vehículo del ejército. Hubo muchas otras personas que presenciaron estos eventos, incluyendo a unos trabajadores de la construcción que estaban en una obra que se llevaba a cabo cerca. Y si os lo estabais preguntando, no tengo que contaros qué aspecto tenía la tal criatura, porque era idéntica a la otra de la que hemos estado hablando hasta ahora. Una criatura bípeda de 1,5 metros, con piel brillante, cabeza grande, ojos rojos y 3 protuberancias en la cabeza. De hecho, los obreros pensaban que era un animal escapado del zoológico y que los bomberos intentaban atraparlo. Según los testigos, la captura se realizó sin violencia, la criatura se dejó coger y, todo esto ocurrió en un área relativamente cercana a donde ocurrió el primer avistamiento, el avistamiento por parte de las 3 muchachas. Durante todo el día se vieron militares armados con uniformes de camuflaje en la zona. También eventualmente se escucharon algunos disparos y
una persona, un hombre que estaba corriendo, que estaba haciendo footing, vio cómo los militares cargaban en un camión dos bultos, dos bolsas negras. En una de ellas se apreciaba movimiento, como si hubiese algo dentro que estuviera pateando, y la otra no, la otra estaba inmóvil. Nuestra historia tiene un epílogo que tuvo lugar varios meses después, concretamente la noche del 21 de abril de 1996. En el zoológico local se celebraba una fiesta privada y, bueno, durante esa fiesta una mujer llamada Teresina Gall, esposa de un prominente político local, decidió salir a una terraza para fumar un cigarrillo y evitar molestar a los demás asistentes. Y en la oscuridad de la terraza se encontró cara a cara con una criatura similar a las descritas por las tres chicas y el ejército. La única diferencia es que en vez de los tres bultos, las tres prominencias en la cabeza, la criatura llevaba una especie de casco dorado. Os podéis imaginar el susto. La señora de 67 años entró rápidamente de nuevo en la fiesta, cogió a su marido, le pidió que la acompañase, pero cuando ambos volvieron a salir a la terraza ya no había absolutamente nada. Claro, después de todas estas historias, la pregunta obvia que nos surge es ¿y de dónde salieron todos estos seres? Ya os decía que este caso es como una especie de negativo del caso Roswell. En el caso Roswell mucha gente vio los restos y poca los humanoides, y en el caso Varginha mucha gente vio a los humanoides, pero realmente no se sabe muy bien de dónde salieron. Hay un testimonio, el de una pareja de ancianos llamados Orlina Augusta y Enrico Rodríguez, que dicen que esa misma madrugada, la madrugada del 20 de enero de 1996, a eso de la una de la madrugada, fueron despertados porque sus animales, sus vacas concretamente, estaban mugiendo y parecían inquietas. Así que se asomaron a la ventana y pudieron ver en el cielo un objeto de lo que calculan sería el tamaño de un microbús, alargado, que evidentemente estaba dañado. No solamente salía humo de él, sino que parecía que había partes del fuselaje que estaban directamente deterioradas o colgando. El objeto volaba de forma silenciosa, sin emitir ningún ruido, y ellos no lo vieron ni aterrizar ni estrellarse, simplemente se alejó y se perdió de su vista. Y este realmente es el único testimonio que tenemos de un ovni, una nave o cosa semejante que esté relacionado con este caso. Si realmente hubo algo de este tipo, no cabe duda de que los militares fueron muchísimo más discretos al recuperarlo que a la hora de capturar a sus ocupantes. En aquellos días se informó de una mayor actividad en el radar militar y que hubo cooperación entre Fuerzas Armadas brasileñas y estadounidenses. La pequeña localidad recibió la visita de altos mandos militares, se realizaron vuelos de reconocimiento que pudo ver prácticamente toda la población. Así que sí, a pesar de los desmentidos oficiales, algo inusual ocurrió en Varginha, aunque no sabemos exactamente qué. Porque vamos a ver cómo los militares explican todo esto que hemos visto. Pues no os perdáis detalle porque la cosa tiene su gracia. Vamos a ver. El movimiento inusitado de camiones del ejército en Varginha aquel día, pues es que los vehículos militares fueron enviados a una empresa para equilibrar y alinear las ruedas. Y eso que estábamos en fin de semana y no se trabaja. La actividad militar en el hospital regional, pues resulta que esa actividad se debió a la exhumación del cuerpo de un joven que se había ahorcado en la cárcel y que no sé exactamente por qué el ejército
tenía que estar presente durante la exhumación y, bueno, y sellar prácticamente el hospital. Que puede ser, pero a mí no me cuadra. De todas formas, todo esto está muy bien, porque les honra intentar dar una explicación, aunque no sea muy creíble, y sobre todo nos confirma que esas actividades fueron reales. Tampoco había mucho margen para negarlas, es decir, es que lo vio todo el pueblo. En esto sí que el caso Varginha se parece al caso Roswell, porque los militares norteamericanos también intentaron dar una versión al principio, la del globo meteorológico, y luego esa versión ha ido cambiando. Del globo meteorológico se pasó a que aparecieran unos dummies, unos muñecos de prueba que, bueno, habrían sido confundidos con los alienígenas. Luego el globo meteorológico pasó a ser un globo espía y así han ido sucediéndose las explicaciones, con lo cual se ha generado una importante confusión porque a día de hoy no sabemos con cuál de ellas quedarnos, probablemente con ninguna. Y luego hay otra semejanza, y es la intervención de militares norteamericanos, de la que se habla poco en este caso, porque estos sí que fueron muy discretos, pero cuya presencia parece demostrada. Posiblemente el ejército de Estados Unidos tenga equipos de intervención rápida dispuestos a desplegarse en cualquier lugar del mundo donde cae algo raro. Esto ya lo demostraron con la caída de un satélite soviético en Canadá, que, oye, tardaron nada y menos en recuperar los restos y sobre todo el pequeño reactor nuclear que llevaba consigo. Pero en el caso Varginha, intentar ocultar las cosas, intentar encubrirlas será posible, porque esto no ocurrió en un paraje remoto del desierto de Nuevo México, en un lugar inhabitado, como era en la zona del impacto de Roswell. No, esto ocurrió en medio de una ciudad de 100.000 habitantes. Y claro, la historia fue tratada como un evento importante y se le dio amplísima difusión en los medios de comunicación, incluyendo periódicos, radio, televisión. A Varginha llegaron reporteros que entrevistaron a todos los testigos y a todas las personas involucradas en el caso, y aquellos que habían sido presionados para no hablar, pues ante la presencia de las cámaras se envalentonaron y al final hablaron. Incluso terminaron saliendo a la luz detalles de la muerte de Marco Eli Cerese, el joven soldado que murió a consecuencia, presuntamente, de su encuentro con este ser. Al parecer, durante la captura había habido algún tipo de forcejeo. La piel de su brazo izquierdo estuvo en contacto directo con el ser y a partir de ahí surgió una infección generalizada que los médicos fueron incapaces de identificar y de tratar. Y bueno, pues 26 días después, el joven Marco Eli Cerese, 23 años, falleció sin que los médicos pudieran hacer por él otra cosa que aliviar su sufrimiento en la medida de sus posibilidades. La causa de la muerte de este militar sigue siendo un misterio sin resolver y su rápida evolución hacia la muerte sigue sin explicación, a pesar de los exámenes médicos, a pesar de que se realizó una autopsia. Nada pudo determinar con certeza qué es lo que provocó el fallecimiento. De hecho, incluso es probable que su cuerpo ni siquiera esté en la tumba que lleva su nombre y que fuera cremado, fuera incinerado como medida de precaución. Un misterio más que añadir a la ya larga lista de misterios del caso Varginha. El caso más importante y también el caso más desconcertante desde el incidente de Roswell. Y lo voy a repetir porque es importante. Yo no sé qué ocurrió en el caso Varginha, pero estoy completamente seguro de dos cosas. Una, que allí ocurrió algo, y otra, que en algún lugar del mundo, en Brasil seguro y tal vez en otros sitios,
hay personas que saben exactamente qué es lo que ocurrió.